¿Cómo están todos ustedes? Buenas tardes. De nuevo Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube, 320-370-0091. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto, nos necesitamos. Haciendo ese recorrido en América Latina que hemos hecho desde los años 70 y hablando de la familia, vamos a tener en cuenta en este momento las etnias, familia rural y etnia en América Latina y el Caribe, desde los años 70 y su transformación hasta cerca de los 90. Habida cuenta de la vastedad y complejidad del tema y de la diversidad de situaciones regionales y nacionales en que se enmarcan y se definen las familias rurales, vamos a abordar algunas tendencias generales a partir de la información disponible, con especial énfasis en las familias campesinas y pequeño productoras. No se analiza el caso de las familias de medianos y grandes productores de la región, pues se supone que tienen y tienden a asemejarse a las familias urbanas de medianos y altos ingresos. Ello, sin embargo, debería ser objeto de un estudio específico que escapa al ámbito de análisis de este capítulo que estamos ahorita analizando. Entonces, principalmente se procura analizar la interacción entre las dinámicas socioeconómicas de las familias rurales y las diversas formas que ésta asume en cuanto al matrimonio y el cuidado de los niños, y por lo tanto se examinan las relaciones de género y de carácter internacional e intergeneracional que se establecen al interior de los hogares en América Latina. Se propone además una tipología de la situación familiar en las zonas rurales de la región, y con base en ella se ha elaborado una tipología de las familias rurales. La información existente sobre las familias rurales adolece de una serie de problemas y limitaciones. Si bien se dispone de información estadística sobre aspectos demográficos y agropecuarios, no se tienen datos complejos sobre características sociales de las familias. Las encuestas de hogares y poblaciones recién ahora se están aplicando en las áreas rurales. Existe, sin embargo, una gran cantidad de estudios de casos que constituyen una fuente valiosísima de información que suple parcialmente esos vacíos. El trabajo, pues, está organizado en 5 partes. En la primera se reseñan aspectos generales del problema. En la segunda se realiza una caracterización socioeconómica de las familias rurales. En la tercera se describen las principales formas de organización de las familias. Y en la cuarta se identifican algunos procesos que están modificando los comportamientos familiares. Y en la última se plantean algunas recomendaciones para la formulación de políticas públicas dirigidas a las familias rurales. Vamos a hacer esa caracterización de las familias rurales en América Latina y el Caribe. ¿Qué decir de las poblaciones y familias rurales? Los rápidos procesos migratorios del campo a la ciudad, iniciados a comienzos de los años 50, como consecuencia de políticas macroeconómicas que privilegiaron a las ciudades, pues han modificado el patrón de residencia de la población. Si bien a inicios de los años 50, casi el 60% de la población era rural a comienzos de la década de 1990. Y
Solamente el 29% de los latinoamericanos y caribeños lo eran. A pesar de ese cambio, la población rural sigue creciendo en términos absolutos. Si bien la población de la región sigue aumentando, ello ocurre a una tasa menor, lo que refleja la caída de las tasas de fecundidad, tanto en las áreas urbanas como rurales. Ese descenso ha sido particularmente importante en la década y al bajar del 4.1 a inicios de los años 80 a 3.4 en los 90. Ello refleja reducciones que la tasa de natalidad, lo que muestra una mayor planificación de las familias sobre el número de niños. Igualmente han disminuido las tasas de mortalidad adulta e infantil. Y estos procesos han repercutido en el tamaño medio de las familias rurales. Y a finales de los años 80 había en la región alrededor de 23 millones de hogares rurales con un tamaño medio de 5.3 miembros. Y una proporción importante de ellos estaban en Brasil, en el área andina, en México, Centroamérica y el Caribe. El tamaño medio de las familias pues difieren, sin embargo, por subregión. Por lo menos en el cono sur las familias son más pequeñas y en Centroamérica más grandes. Pero vámonos a hablar de las familias indígenas. La cuantificación de la población indígena presenta una serie de dificultades debido a tanto a los indicadores empleados para definir a una persona como indígena, como por la ausencia de información pertinente en general. El indicador analizado pues se basa en información relativa a la lengua utilizada. En consecuencia, las estimaciones varían considerablemente. En Ecuador, por ejemplo, la cuantificación oscila entre 1 y 3 millones dependiendo de la fuente. Entonces, la familia indígena no constituye un conglomerado homogéneo, salvo por el hecho de pertenecer a minorías nacionales, normalmente sujetas a algún tipo de discriminación desde el punto de vista étnico y comprenden alrededor de 130 grupos lingüísticos. Sobresalen, sin embargo, tres grandes grupos: los los aymaras de Bolivia y Perú, los quechuas de la región andina, incluidos algunos grupos en Argentina, y los mayas y los aztecas en Guatemala y México. Es decir, en aquellas regiones que al momento de la conquista pues estaban organizadas como estados. Y en términos sociales y económicos y relativos a las zonas de vida, se pueden diferenciar dos grupos: los campesinos indígenas y las poblaciones indígenas tribales que habitan zonas de bosques tropicales. La diferencia pues corresponde a los grupos que viven en las ciudades y en reservas indígenas. Las familias campesinas indígenas en su gran mayoría tienen un acceso limitado a la tierra y son minifundistas que viven en comunidades rurales y para las que las diferentes actividades agropecuarias y en menor medida la artesanía pues están constituyendo, están constituyendo pues la economía principal como actividad. Más recientemente y como resultado de la mayor inserción en los mercados, pues se han vinculado a los mercados laborales. Las comunidades campesinas indígenas se organizan tradicionalmente sobre la base de grupos familiares que se reconocen como descendientes de ancestros comunes, por el hecho de que existen densas relaciones de parentesco entre sus miembros. Por lo tanto, el acceso a los recursos de la comunidad generalmente está reservado a los descendientes de los fundadores o a quienes ingresan a ella por lazos de parentesco. Las comunidades indígenas no constituyen grupos cerrados, ni desde el punto de vista económico ni social, y mantienen relaciones importantes con otras comunidades, especialmente si son del mismo grupo cultural, con quienes intercambian cónyuges, fuerza de trabajo y productos, pero también información y conocimientos. Igualmente establecen relaciones sistemáticas con los centros urbanos microrregionales
o también los regionales y nacionales, y cada vez más con centros internacionales, donde venden sus productos, donde venden los productos y ellos adquieren otros y venden fuerza de trabajo. También reciben información y se relacionan con instituciones como la escuela, la iglesia, el centro de salud, los partidos políticos, los gremios, entre otros. La expansión de la infraestructura de comunicaciones, como la ampliación de las carreteras, pero también de radio y la televisión, nos han acercado aún más a la sociedad mestiza. La comunidad asegura igualmente a un sentido de identidad y pertenencia a las familias, así como una red básica de protección, inclusive para los migrantes. La base de esta seguridad, en buena parte, pues se funda en la pertenencia a un grupo familiar o a una comunidad, como asimismo en la colaboración en actividades productivas, como la milpa y su producción de maíz y frijol, el manejo diversificado de los recursos y las prácticas simbólicas en torno a ellas. Es esto lo que parece explicar en buena parte lo que se ha denominado sentimiento de pertenencia distante, que caracteriza, por ejemplo, a los indígenas mexicanos, que emigran a los Estados Unidos, a los campesinos quechuas bolivianos que viven en Buenos Aires y a los artesanos comerciantes o tabaleros de Ecuador, dispersos por casi todo el mundo. Muchas de las zonas campesinas indígenas se han caracterizado por enfrentamientos entre campesinos y terratenientes y autoridades, varios de los cuales han desembocado en conflictos violentos y prolongados. La pauperización no está desvinculada de estos conflictos, que han provocado trastornos duraderos en el mundo rural, muertes, migraciones forzadas y desarraigos, familias incompletas y otros. En algunas zonas estos conflictos se han relacionado con la violencia generada por el narcotráfico y el cultivo de sustancias psicotrópicas, algunas de las cuales son de consumo ritual de los campesinos. La violencia que se ha introducido constituye un ingrediente adicional de precariedad e inestabilidad para las familias indígenas. Las poblaciones indígenas de las zonas de selva tropical pues son indudablemente un grupo diverso, constituido por una enorme cantidad de pequeños grupos étnicos aislados. Su presencia es particularmente importante en las cuencas del Amazonas, del Orinoco, en el Darién, el Chaco y la Guajira colombo-venezolana. Si bien algunos de estos grupos tienen solo contacto esporádico con la sociedad nacional, muchas veces caracterizados por la violencia, otros particularmente aquellos situados al pie de la cordillera andina, en el Petén, pues han establecido relaciones estables, como en el caso de los Shuar en Ecuador. Las familias indígenas tribales se caracterizan por estar organizadas en torno a un jefe, generalmente un hombre. Un grupo de mujeres y sus descendientes viven en un territorio definido por un espacio para la pesca, la caza y la recolección, a cargo de los hombres, y poseen una zona para la producción de maíz o yuca, o a cargo de las mujeres. En general practican sistemas de barbecho largo y agricultura itinerante, basado en sistemas de quema y roza. Los grupos que han establecido relaciones permanentes con las sociedades nacionales, pues, han evolucionado hacia patrones de residencia estable, cultivos permanentes y crianzas de ganado, acercándose más al fondo de los campesinos indígenas. Aquellos que no han logrado esa transición y cuyos territorios han sido asediados por colonizadores o aún empresas petroleras y mineras, pues han tendido a refugiarse en zonas cada vez más remotas o se han vuelto poblaciones subordinadas a las empresas y grupos colonizados. Entonces estas familias rurales y su pobreza pues están teniendo ciertas marcas y una parte sustancial de las familias rurales son pobres, sea desde el punto de vista de los ingresos o sea en cuanto a la satisfacción de sus necesidades básicas. Si bien las estimaciones sobre la dimensión de la pobreza rural varían, la proporción de la población rural situada por debajo de la línea de pobreza, pues esta se halla principalmente en Brasil, la zona andina, Centroamérica y México, donde en conjunto
constituían un 86% de las familias pobres de la región. Pero la pobreza rural representa un poco menos de la mitad de todos los pobres de la región, a pesar de la fuerte urbanización y el crecimiento de la pobreza en las áreas urbanas durante los años 80. La pobreza en las áreas rurales pues es más crónica y estructural que la de las ciudades, donde han aumentado los pobres como consecuencia de la caída de todos esos ingresos por la misma crisis que se dice de esos años. Y ello se expresa, por ejemplo, en el número de hogares indigentes en el campo de proporción con los que viven en la ciudad. Por lo tanto, la pobreza rural se caracteriza simultáneamente por una combinación de bajos ingresos y necesidades básicas insatisfechas. En general, la cobertura de los servicios básicos como educación o electricidad pues es insuficiente en las áreas rurales, a pesar del esfuerzo realizado en las últimas décadas. Esto ya lo dice Fresneda en 1991. Y al respecto, pues se ha señalado que la pobreza en las áreas rurales es una combinación de factores vinculados no solo a la magra capacidad adquisitiva de las familias, sino también a la escasa disponibilidad de servicios básicos. La pobreza rural se distingue desigualmente entre las familias rurales si se consideran las zonas ecológicas y geográficas en que éstas viven, su carácter étnico, el sexo del jefe de familia y otras características socioeconómicas de los hogares. Ciertas regiones específicas, pues como el norte brasilero o los estados centrales y meridionales de México, las zonas altas y montañosas de los países andinos, las áreas de las laderas de Centroamérica y las zonas montañosas de Guatemala, aún la región central fronteriza entre República Dominicana y Haití, así como las zonas selváticas de la Amazonía, albergan una alta proporción de las familias pobres latinoamericanas y del Caribe. La distribución geográfica de la pobreza rural coincide con la distribución étnica de la población, especialmente en los países andinos y mesoamericanos. Así en México, con excepción de Querétaro, los 9 estados con mayor nivel de pobreza y marginalidad son aquellos con mayor proporción de población indígena. Y finalmente, pues las familias rurales pobres comparten ciertas características sociodemográficas. En muchos de los países, estas familias son incompletas o están encabezadas por mujeres, especialmente en zonas donde los conflictos armados han provocado su desarticulación. Por ejemplo, en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Colombia aún, estas familias constituyen un grupo identificable en situaciones de pobreza crónica. Igualmente, los hogares más pobres tienden a ser más numerosos y suelen tener un mayor número de hijos, que en su mayor parte viven en el hogar. Además, los padres muestran un menor nivel educativo y en general obtienen buena parte de sus ingresos por medio del autoempleo. Las actividades socioeconómicas de esas familias rurales constituyen desde el punto de vista socioeconómico un sector extremadamente heterogéneo, en el cual las líneas de separación entre los diversos grupos son poco claras, especialmente entre los más pobres. Hacia el año de 1980 pues se podía distinguir entre los campesinos que constituían cerca de 2/3 de la población rural, los asalariados rurales que representan un 29% de la población y los indígenas recolectores y otras categorías que representan un 4.2%. En el, eso según la investigación de 1992. Y si bien la evolución reciente no es clara, en ausencia de información pertinente, se considera que las familias sin o con poca tierra, así como los minifundistas, probablemente estén creciendo en un mayor ritmo que otros grupos. Y en ciertos países de la región como Chile y Argentina, pero también en Colombia, Costa Rica y México, el número de trabajadores agrícolas sin tierra está expandiéndose, lo que señala una tendencia hacia una mayor proletarización de la población trabajadora rural, tendencia que sin embargo no es uniforme ni generalizada. No todo el incremento registrado entre los trabajadores agrícolas corresponde a asalariados rurales estables. Por el contrario,
El crecimiento más importante se está observando entre los temporeros o personas temporales o trabajadores eventuales, los denominados bohías frías, los campesinos semiproletariados y la población rural ocupada en servicios ocasionales y el pequeño comercio, actividades todas pertenecientes al sector informal. Y a pesar de estos cambios, pues las familias rurales latinoamericanas siguen siendo predominantemente campesinas, si bien una gran proporción de ellas obtienen un ingreso pequeño de la actividad agropecuaria. Las familias campesinas se diferencian de las unidades empresariales por tres rasgos distintivos a saber. Primero, la importancia que tiene en la primera el trabajo de la familia y en la segunda los trabajadores contratados. Segundo, la cantidad y calidad de los recursos que manejan. En las unidades campesinas y el trabajo es el recurso más abundante, mientras que en lo empresarial lo son el capital y la tierra. Y tercero, las unidades campesinas pueden definirse como unidades de producción y de consumo, o de producción y reproducción, mientras que en las empresariales estas funciones están claramente separadas. Las familias campesinas se diferencian entre sí en relación a los activos de que disponen la fuente de sus ingresos y sus posibilidades económicas. Básicamente se pueden distinguir dos tipos. Primero, los minifundistas, que cultivan parcelas pequeñas con el concurso de sus familias y producen fundamentalmente para satisfacer sus necesidades de consumo y obtienen la mayor parte de sus ingresos monetarios de fuentes no agropecuarias, del trabajo asalariado y de la migración. Y tercero, los pequeños productores que derivan sus ingresos de la venta de sus productos agropecuarios. Entre estos dos tipos generales de familia campesina, pues existe una gran cantidad de situaciones intermedias que forman una serie de continuo entre las unidades semicampesinas y los pequeños productores capitalizados. Las diferencias no son atribuibles solamente a la cantidad de tierra, sino a factores tales como la cercanía a los mercados, la infraestructura disponible, como carreteras y riego, como asimismo la vinculación con instituciones de crédito y tecnología y las organizaciones de productores. Crecientemente, pues estos factores han ido adquiriendo más importancia en la diferenciación de las familias campesinas. Entonces, ¿qué decir del acceso de las familias campesinas a la tierra? Y a inicios de los años 90 había en la región unos 17 millones de explotaciones agropecuarias que ocupaban 700 millones de hectáreas, distribuidas de manera muy desigual. Las unidades familiares estaban compuestas por al menos 11 millones, eso equivale a 11 millones y 700 mil minifundios y 4 millones de pequeñas propiedades. La agricultura familiar predominaba en toda la región y pues las fincas se explotaban, se contrataba fuerza de trabajo. Pero en la región andina y en Centroamérica la agricultura familiar sobrepasa de todas las explotaciones y ocupa una proporción mayor de la superficie agropecuaria total. El peso relativo de los minifundios y de las pequeñas propiedades tienden a reproducirse al interior de los países entre las áreas campesinas localizadas, principalmente en las zonas altas y las laderas y las zonas de bosque tropical, y las zonas empresariales situadas en superficie plana, irrigadas y con mayor acceso al mercado. El crecimiento de las explotaciones más pequeñas pues fue especialmente alto en los países andinos, en los centroamericanos y en México, así como Paraguay. Por el contrario, en los países del cono sur, el número de minifundios se redujo de manera significativa. Esta evolución diferenciada refleja tanto la importancia relativa de la pequeña propiedad y su carácter étnico, como también el contexto general en que se desenvuelve la agricultura. Allí donde predomina la población indígena, especialmente las mesetas andinas y las laderas mexicanas, centroamericanas o en ciertas zonas selváticas, se han expandido las más pequeñas explotaciones. Y ello se volvió aún más pronunciado
donde los campesinos tienen pocas oportunidades económicas estables fuera de la agricultura. Por el contrario, allí donde hubo una expansión empresarial sostenida y la población indígena no era importante, el minifundismo se estabilizó y tuvo una reducción. Entonces, en los países que tienen una agricultura empresarial, pero también en aquellas zonas donde esta predomina, muchas pequeñas unidades desaparecieron y fueron absorbidas por las unidades mayores. Y así ocurrió en el Valle del Cauca, en Colombia, también en Chile y Uruguay, en México y muchos países de este continente, donde el número de explotaciones familiares se empezaron a reducir y aumentó la concentración de la tierra. Por lo tanto, la expansión del número de pequeñas explotaciones se vio acompañada, en la mayor parte de los casos, por una disminución en el tamaño medio de las más pequeñas, especialmente en lugares donde no fue el resultado de la expansión de la frontera agrícola. Y con la excepción de Brasil, Argentina, Uruguay y Paraguay, probablemente Chile, el tamaño medio de los minifundios se redujo. Y el hecho revela que el crecimiento operó en buena parte como subdivisión de los minifundios y no por eso a tierras anteriores controladas por las explotaciones más grandes. Debe recordarse que las acciones redistributivas han venido reduciéndose en importancia en los últimos años. En la actualidad, las familias campesinas de la región tienen menos tierra en promedio que una década atrás. Entonces, hay unas estrategias productivas de las familias campesinas para poder sobrevivir, porque la pobreza los estaba persiguiendo. Y la actividad agropecuaria de las familias campesinas pues está fuertemente concentrada en productos alimenticios, entre los que destacan el maíz, el frijol, la yuca, la papa y buena parte de los países lo hacían. Por lo tanto, la producción de los campesinos y de los pequeños productores no es despreciable en rubros agroindustriales como el arroz, la caña de azúcar, el algodón, el sorgo y la soya. También tienen importancia en algunos cultivos perennes como el café y el cacao, y en la pequeña ganadería que incluye caprinos, ovinos, cerdos y aves, y crecientemente vacunos. Por lo tanto, en el último tiempo, muchas unidades campesinas han emprendido la producción de hortalizas, frutos tropicales y en ciertos casos coca y marihuana. En Centroamérica, pues la región andina y México y en menor medida en Brasil y Paraguay, la producción agropecuaria que realizan las familias campesinas no es especializada. Sin embargo, emplean sistemas de producción complejos, caracterizados por el manejo simultáneo de diversas plantas cultivadas, solas en asociaciones con otras o en forma sucesiva, siguiendo largos ciclos de rotación y por el uso de tecnologías simples en las que predomina el trabajo de la familia. Ello es una forma de adaptarse a zonas ecológicas que se caracterizan por su baja productividad, porque los suelos son muy pobres o con escasos niveles de nutrientes, dependientes de lluvias para la irrigación, susceptibles de erosión y expuestos a fuertes riesgos climáticos. Por ello, pues se realizan cultivos en diversos pisos ecológicos y microclimas y siembran en diversos momentos del año. Combinan cultivos, realizan asociaciones o rotaciones, manejan una multiplicidad de especies y variedades de la flora y la fauna. Las zonas campesinas minifundistas se localizan en zonas lluviosas, pues dependen de las precipitaciones para iniciar su ciclo agrícola. Y el riesgo por el riego, pues es casi inexistente y cuando se dispone de esto, su flujo es irregular. Los minifundistas cuentan no solo con poca tierra, sino también de reducidas instalaciones productivas y pocas herramientas generalmente simples, no tienen acceso regular a medios mecánicos para el arado y la preparación del suelo, pues en general tampoco tienen acceso a las instituciones de crédito o de asistencia técnica, y cuando la tierra la tienen, pues estas están poco adaptadas a sus necesidades. La producción campesina en los minifundistas se destina en una proporción importante al autoconsumo de la familia, aun cuando las ventas no son despreciables, y en general abastecen pues, mercados locales o regionales.
La producción se destina además del consumo a la captación de dinero y a la compra de semillas o pies de cría, a los pagos también de los trabajadores y en algunos casos a las celebraciones familiares o comunales, muchas veces vinculadas a trabajos de tipo comunitario. Las familias de los pequeños productores, a diferencia de las de los minifundistas, son productores más especializados y utilizan tecnologías modernas, complementan el trabajo familiar contratado y destinan una buena parte de su producción al mercado. Adicionalmente, pues se dispone o tienen acceso a mayores herramientas, o tienen unos implementos o equipos, algunas maquinarias agrícolas, y asimismo tienen relaciones más permanentes con las instituciones de crédito y tecnología, lo que les permite conseguir pues una mayor productividad en su actividad agropecuaria. Las políticas de ajuste y reducción del tamaño del Estado, sin embargo, han disminuido el acceso a esas instituciones. Las familias pequeñas productoras pues están generalmente más expuestas a los riesgos económicos, dependientes de las variaciones de precios de sus productos y de los insumos, pues que deben adquirir en mercados y la liberalización de los mercados agropecuarios en curso en la región pues los ha afectado considerablemente, especialmente cuando compiten con bienes importados o cuando sus productos de exportación han acusado el efecto de bruscas caídas de precio. En muchos casos son más vulnerables que otros productos por estar relacionados con mercados oligopólicos. O sea, son más grandes que el monopolio y permiten pues absorber a los pequeños comerciantes. La diversificación de ingresos y migraciones respecto a la gran mayoría de las familias campesinas, pues combina ingresos agrícolas y no agrícolas, obtenidos en la parcela familiar y fuera de ella. Debido al acceso limitado de los campesinos a la tierra y al capital, las familias requieren ingresos externos, basados en buena parte en la venta de su recurso más abundante, la fuerza de trabajo. Y estos ingresos se obtienen en las fincas empresariales cercanas, en las plantaciones lejanas y en las ciudades y aún fuera del país. Si bien no existen estudios detallados sobre los ingresos campesinos, las informaciones originales en las encuestas de hogares indican que las familias minifundistas dependen principalmente de los ingresos salariales. La migración, que es un recurso permanente para las familias campesinas, adquiere diversas formas dependiendo del tipo de zonas rurales que la originan y dependiendo de las características de las familias rurales y las mismas alternativas disponibles en los lugares de atracción. Básicamente se pueden diferenciar dos grandes categorías. La migración definitiva, en la cual él o los migrantes rompen, al menos en términos económicos, sus vínculos con las zonas y las familias de procedencia y se insertan en lugares de destino, y las migraciones, pues en las que se mantienen relaciones activas con las zonas de origen y la posibilidad de retorno siempre está planteada. Entre estas dos categorías existe una serie de situaciones intermedias y una variedad de subcategorías. Esas categorías de migración se relacionan con dos tipos de zonas y dos tipos de zonas pues, campesinas de América Latina y el Caribe. Las de los campesinos no diferenciados étnicamente y las de los campesinos indígenas. Pues en el primer tipo, las migraciones van acompañadas de procesos de diferenciación y movilidad social, se caracterizan por la subdivisión de las familias rurales y el éxodo de una parte de sus miembros, mientras que en el segundo, la migración forma parte más bien de las estrategias económicas y de supervivencia de las familias rurales, por medio de las cuales la familia diversifica los lugares de residencia y de consumo de sus miembros, sin que se rompa la unidad económica. Y se debe subrayar que esta categoría o segunda categoría de migración puede implicar una transición a la primera al cabo de 2 o 3 generaciones. Tradicionalmente, las migraciones rurales han tenido como destino las zonas agrícolas en que se encuentran las plantaciones y las empresas capitalistas, y cada vez más las áreas metropolitanas de los países de la región.
Las migraciones han dado lugar tanto a los cambios en el peso demográfico de las regiones como el crecimiento urbano. El nordeste brasilero, al norte argentino, las zonas altoandinas de Perú, Ecuador y Bolivia, los estados del centro-sur mexicano, entre otros, fueron grandes zonas de expulsión hacia el centro-sur brasilero, la pampa húmeda argentina, las zonas bajas andinas, el norte mexicano y la Ciudad de México. Una característica creciente de la diversificación de diversas fuentes de ingresos pues han sido el recurso y la migración internacional. Mientras los miembros de las familias rurales de lugares tan diversos como México, Ecuador, Colombia, República Dominicana, Haití, El Salvador, o sea, esos países del sur de América y aún del continente, pues emprenden migraciones internacionales en búsqueda de ingresos adicionales. Y muchas de ellas tienen como destino a los Estados Unidos, pero también países vecinos más prósperos como Argentina y Costa Rica. En muchas zonas rurales, los ingresos obtenidos de la migración internacional pues han reemplazado el producto en el propio país de origen. En un estudio sobre una aldea de México realizado por Taylor, se descubrió que entre el 1982 y 1988 el número de familias que tenían migrantes en los Estados Unidos había aumentado del 17 al 34%. Entonces, por lo tanto, la migración internacional sigue con mucho las pautas de la migración interna de las familias campesinas, especialmente la de los indígenas. Y la migración implica ruptura con las zonas de origen, con las cuales se sigue realizando considerables intercambios de bienes, dinero, información y contactos. Aún más, los estudios señalan que los factores que más influyen en las migraciones internacionales de la población rural son, por un lado, la calidad de la tierra y por el otro, la pertenencia a una red de migrantes y su antigüedad. Estos últimos factores pues determinan el monto de las remesas que los migrantes envían a la zona de origen y constituyen el capital migratorio de las familias, imprescindible para explicar la decisión de migrar. Y en muchos casos parece más importante que otros factores como son los recursos de que dispone la familia o la educación. La migración internacional y nacional efectúan la composición, el volumen, pero también los flujos de ingresos que perciben las familias rurales. Y al inicio del proceso migratorio y la actividad agropecuaria sostiene la migración, pero posteriormente el proceso se invierte. Los recursos de la migración se destinan en buena parte a la actividad agropecuaria y muchas veces para impulsar su diversificación. Por otro lado, los recursos son utilizados, por ejemplo, para la adquisición de ganado, fertilizantes y aún en tierra. Y el flujo de los ingresos también cambia con el bienestar relativo entre las áreas rurales y urbanas por efectos de las políticas macroeconómicas. Entonces, las familias rurales pues también adquieren sus propias formas de organización social, también están cambiando y se pueden postular la existencia en la región de al menos dos grandes sistemas de organización social entre las familias rurales. Primero el de las familias nucleares y segundo el de las familias ampliadas. Y existe un tercer sistema que podríamos describir como arreglos familiares aparentemente inestables, con múltiples uniones. En general, las primeras parecen caracterizarse en las familias del cono sur, que son las familias nucleares. Las segundas a las zonas indígenas andinas y mesoamericanas. Y las terceras a los países centroamericanos y caribeños hispanoparlantes. Por lo tanto, los sistemas se distinguen dependiendo de su carácter más o menos nuclear, de la mayor o menor importancia de las redes de parentesco y consanguinidad y del nivel de formalización y estabilidad de la familia. Estas familias a su vez pueden clasificarse en función de su nivel de actividad y lógica económica en familias de trabajadores agrícolas sin tierra, trabajadores agrícolas, trabajadores sin tierra,
o familias minifundistas y también familias semiproletariadas y familias de pequeños productores agropecuarios. Obviamente la realidad es más compleja y presenta una serie de situaciones intermedias y combinadas. Es conveniente subrayar que estos tipos de familias se están transformando, por una parte, en función de la creciente vinculación de sus actividades productivas y de ingresos con mercados cada vez más amplios, y por otro, por efecto de los cambios que van ocurriendo en los patrones culturales. Las familias campesinas ampliadas, insertas en redes familiares, ¿qué podríamos decir de eso? Las familias campesinas ampliadas, que corresponden en general a la población indígena andina y mesoamericana, aseguran el funcionamiento de sus complejos sistemas de producción por medio de formas de cooperación laboral y técnica de índole intra e interfamiliar. En las zonas andinas, pues, cabe destacar el papel de las organizaciones comunales, que permiten asegurar el funcionamiento de los sistemas de rotación de los cultivos y la producción simultánea de un máximo de pisos ecológicos. La migración campesina y la mayor mercantilización pues están sin embargo afectando el funcionamiento de estas formas de cooperación, al extraer el trabajo necesario para llevar adelante estas prácticas agrícolas. Como consecuencia de ello, pues los sistemas tienden a simplificarse, se abandonan las prácticas más intensivas en mano de obra, se reducen los periodos de rotación y se intensifican el cultivo de los microclimas de más alta productividad, lo que representa un creciente riesgo para la sustentación de los sistemas de producción. El manejo de estos complejos sistemas requieren el consumo o el concurso de todos los miembros de la familia desde muy temprana edad, independientemente del sexo y de los parientes y los vecinos. La familia campesina corresponde y comprende normalmente no solo a los esposos y a sus hijos, sino a los padres y en algunos casos a hermanos, sobrinos y nietos. Normalmente forman parte de un complejo interrelacionado de familias nucleares, unidas por relaciones de parentesco y un fuerte sentimiento de pertenencia. Entre los miembros de las familias funcionan patrones de distribución de tareas no solo en relación con la capacidad física y destreza de cada cual, sino también de acuerdo con sus pautas culturales. La recolección de plantas diferentes, el pastoreo de los animales, la clasificación de los frutos, la selección de las semillas, la preparación de los terrenos, pues son entre otros asignados a diferentes miembros de las familias. Cada miembro cumple una función necesaria para la producción y reproducción familiar, siguiendo pautas culturales establecidas. La familia es pues una fuente de recursos que permite diversas combinaciones en cuanto al uso de trabajo, lo que ha implicado tradicionalmente la necesidad de contar con familias numerosas. Los hijos son incorporados temporalmente a las actividades agropecuarias, en las cuales se realiza su socialización inmediata, y no está propiamente definido, en términos urbanos, un periodo de adolescencia y juventud. Los hijos son imprescindibles para acceder a nuevos recursos, trabajar los que se tiene, diversificar las actividades agrícolas y adaptarse al cambiante clima económico. Las familias numerosas son importantes también para obtener ingresos adicionales fuente de la parcela y aún también en el exterior de la parcela. Entonces, los miembros que deben ausentarse, casi siempre los hombres, mantienen una obligación económica para con quien se queda. Y en muchos casos, la familia extensa se adapta a una economía diversificada, que mantiene a sus miembros trabajando y consumiendo en lugares geográficamente diferentes, pero que funcionan mediante el intercambio constante de bienes, dinero e información, lo que asegura la reproducción y en algunos casos también su capitalización. Y en muchas de estas familias el hecho de pertenecer a sistemas de parentesco implica posiblemente de ampliar la actividad económica y mantener una buena parte de excelente economía al interior de la red familiar. Entre las familias campesinas indígenas, el matrimonio civil y el religioso están ampliamente difundidos, y este formaliza las alianzas que se establecen entre las familias al momento de intercambiar cónyuges, por lo que normalmente está asociado a sistemas complejos de intercambio de regalos
fiestas con la presencia de varios miembros de la comunidad y sanción por parte de las autoridades civiles y religiosas. El matrimonio es tradicionalmente realizado con miembros de la misma comunidad o de las comunidades vecinas con las que se establecen alianzas familiares. Solo en el último tiempo del matrimonio tiende a liberarse de las ataduras familiares, en parte por efecto del mayor contacto externo de las familias, el acceso de las mujeres a la educación y otros factores. Las mujeres juegan un papel importante en los sistemas campesinos, por cuanto se ocupan tanto de las actividades productivas como de las reproductivas. Trabajan no solo en las labores domésticas, especialmente en la crianza y socialización de los niños, sino también en la parcela o el huerto y en el cuidado de los animales. En muchos casos, pues venden su fuerza de trabajo, ya sea en las fincas o haciendas vecinas, pero también en grandes empresas agroexportadoras en rubros como frutas, hortalizas y flores. En las familias campesinas tradicionales, el estatus y el papel de la mujer están estrechamente asociados a la reproducción biológica. Traer hijos al mundo, preferiblemente hombres, son ellas las encargadas del cuidado y la socialización de los niños, activamente y generalmente compartida por todas las mujeres del grupo familiar, y además juega un papel central en la transmisión de la lengua indígena. El nivel de monolingüístico entre ellas es mayor, lo que refleja su menor papel en los contactos externos al grupo familiar. Este rol parece estar cambiando en las zonas rurales de la región como consecuencia de la mayor incorporación de la mujer al mercado de trabajo y su rol decisivo de la producción agropecuaria, así como a causa de los cambios en las estrategias demográficas de las familias que se reflejan en el descenso de las tasas de fecundidad, pues igualmente influye el creciente acceso de la mujer y los hijos al sistema escolar, la expansión de los sistemas de planificación familiar y otros factores. La velocidad de los cambios no es uniforme en la región ni avanza en el mismo sentido. Se ha observado, por ejemplo, que el nivel educativo de los hijos, si bien supera al de los padres, no constituye una ruptura respecto a estos, y ello tiene que ver también con el contexto externo en que se desenvuelven las familias. Así, en muchos países de la región, el nivel de escolaridad de los hijos parece haber disminuido en los años 80, como consecuencia de las mayores necesidades económicas de las familias. La diversificación económica y espacial de las fuentes de ingreso familiar pues, ha puesto a la mujer en un lugar central en cuanto a los flujos y decisiones del conjunto. ¿Qué decir de esas familias campesinas nucleares? Entonces, en las zonas en que no existe una diferenciación étnica marcada, como ocurre en los países del Cono Sur, predomina el modelo de familia nuclear. El núcleo de hijos es reducido, la pareja es relativamente estable, y normalmente el matrimonio y la descendencia son formalizados. Además, la relación con la parentela no obedece a estrategias económicas comunes. En estas familias, los procesos de capitalización y proletariado sí, operan al interior de la familia inmediata. La capitalización campesina funciona a través de la articulación campesina con mercados dinámicos. Además, pues debido a la existencia de tecnologías de trabajo a bajo costo que aumentan la productividad, generalmente el trabajo familiar es paulatinamente reemplazado por trabajo contratado. En muchos casos de estos, pues ello se articula con una mayor planificación familiar, una reducción en el número de descendientes y generalmente la participación de los hijos en otras actividades económicas. Obviamente, estos cambios se facilitan si van de la mano con modificaciones en las normas y los mismos valores culturales, por ejemplo, sobre el rol de la mujer y los niños. La proletarización campesina, por su parte, tiende a ocurrir por medio de la salida de los hijos del hogar y su incorporación al mercado de trabajo. En algunos casos, todo el núcleo familiar puede optar por la migración luego de algunos contactos iniciales con la zona de atracción. Los minifundios, los campesinos sin tierra y los trabajadores temporales se desplazan continuamente y muchas veces a largas distancias en búsqueda de trabajo, siguiendo complejos ciclos agrícolas. Es
Ello implica para la familia un conjunto desarraigado. La casa, como sinónimo de hogar, no se establece en un lugar. Por el contrario, el hogar se desplaza junto con el empleo. Cuando sí existe una casa, la familia como espacio de socialización y de actividad afectiva es poco estable por la alta movilidad de los padres, quienes pasan buena parte del tiempo fuera del hogar. Y los niños son dejados a cargo de vecinos o familiares cercanos, lo que causa tensión a la familia. Existen evidencias de que en ciertas zonas de trabajo temporal, el número de familias incompletas están creciendo y los hijos se separan más temprano del hogar. En estas familias toman fuerza nuevas formas de apoyo y solidaridad, que son más propiamente del mundo urbano. Las ollas comunes, las compras de alimentos en grupo y otras que se establecen entre vecinos o grupos de familia que comparten el mismo ciclo laboral para enfrentar carencias comunes. El comportamiento social de las familias rurales en zonas diferenciadas étnicamente se asemeja más al medio urbano popular. El matrimonio es el resultado de la elección de los cónyuges y se basa en el efecto del afecto familiar. En general, las relaciones son exogámicas, aun cuando el campo de elegibilidad está determinado por la pertenencia a una clase social. La formalización del matrimonio es importante y se realiza ante la autoridad pública. Existe cierta idea de planificación familiar que, sin embargo, se desenvuelve en una situación de gran precariedad. La educación es generalmente valorada, por lo que los niños son enviados a la escuela. La escolaridad de los niños en este tipo de familia es alta. Los arreglos familiares basados en múltiples uniones. La pobreza ha llegado a tal, ha llegado a tal riesgo, digámoslo así, que tienen que haber unos acuerdos entre las familias, pues para mejorar por lo menos la situación económica. Entonces, en ciertas zonas de Centroamérica, los modelos predominantes de familia rural difieren mucho de los anteriores y se caracterizan por una aguda inestabilidad del grupo familiar durante el ciclo expansivo. Durante el periodo fértil de la mujer, esta puede tener varias uniones y varios hijos. Esas uniones no se formalizan sino hasta un momento avanzado de la vida de hombres y mujeres. La socialización de los niños corre a cargo de las personas mayores, normalmente las mujeres que viven en las zonas de origen, y este tipo de familia rural está fuertemente influida por la antigua cultura de la plantación, en que los campesinos debían moverse constantemente en función de las demandas de trabajo y los sistemas de producción estaban basados en la quema y la roza. Ello se reforzó además de una fuerte cultura machista, por medio del cual el hombre adquiría reconocimiento social en razón del número de uniones que establecía y de hijos que procreaba. La familia rural no estaba vinculada a una parcela o a un hogar estable y consolidado, sino que por el contrario, las relaciones se recreaban constantemente en función del movimiento de las personas. La situación de inestabilidad fue agudizada aún más por los conflictos armados, como en Centroamérica, con su secuela de muertes, separaciones, desplazamientos y migraciones masivas de población. Ello implicó, entre otros efectos, la ruptura de nexos entre las familias por periodos más o menos prolongados y al establecimiento de nuevos hogares entre personas provenientes de diversas zonas. Las mujeres mayores juegan el rol organizador, haciéndose cargo de los niños, su educación, su salud y cuidado en general. Son ellas las de mayor estabilidad a las que asumen el rol económico predominante, tanto en las actividades agropecuarias como en la venta de fuerza de trabajo. El rol de proveedores principales les está asociado, pero la estabilidad familiar limita las posibilidades económicas de las familias. Esta situación repercutió de diversas formas en las familias rurales, observándose los siguientes fenómenos: un alto número de niños, baja asistencia escolar, magros resultados educativos, violencia familiar de diversos tipos, poca estabilidad de las instituciones de apoyo y otras. Por lo tanto, los procesos de planificación de la región han comenzado, sin embargo, a facilitar
una cierta normalización en las regiones familiares y las relaciones pues se tambalean, aun cuando muchas de las situaciones tomarán años en corregirse. Dándonos cuenta en todo este desarrollo de las comunidades indígenas en las ciudades, es precaria la situación y no crean que esto va a mejorar. América Latina seguirá, por el momento seguirá siendo explotada y seguirá considerada región altamente pobre. Juan Guillermo Guerrero Méndez, YouTube. Recuerda que tú estás en mí, yo estoy en ti, por lo tanto nos necesitamos. Gracias por estar atentos a todas estas notas que han servido para modificar el conocimiento global que lo necesitamos para no repetir la historia. Muchas gracias. 320-370-0091. Sigan en comunicación.